¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Berenice Cepeda, mi canal completo es Costura Fácil y Creativa. Te invito a suscribirte en el botoncito rojo. Puedes ver las listas de reproducción, todos los videos acomodados por orden en cuanto a categorías para que vayas aprendiendo mucho. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los patrones en relación a nuestros textiles. Vamos a ver unas cositas que son muy indispensables a la hora de que nosotros vayamos a cortar. Cuando nosotros estamos trazando unos patrones, por ejemplo aquí ya los tengo hecho yo algunos, nosotros marcamos algunas cositas, unas líneas en nuestros patrones. Por ejemplo, hay unas líneas muy importantes que nosotros hacemos que se llaman hilo de tela, ¿sí? Nosotros adicionalmente hacemos marquitas como de unión, podemos poner qué parte es, podemos poner si es el centro delantero, si va a ser doblez o algo así. Pero siempre invariablemente vamos a tener este hilo que se le llama hilo de tela, ¿sí? Siempre. ¿Esto qué es? Para empezar, todos los que vamos iniciando en la costura, pues quizá muchos no tuvimos la oportunidad de ir a una escuela a que nos enseñen y estamos aprendiendo por nuestros propios medios. Esto es una tela, ¿sí? Muchos ya lo sabemos. Si te vas a iniciar en la costura o quieres aprender a hacer algunas cosas para ti o para tu familia o para empezar a comercializar, pues lo primero que vamos a aprender, aparte del trazado, aparte de la costura, aparte de saber utilizar una máquina, pues obviamente son las telas o los textiles. Primero, tenemos muchos tipos de textiles que ahora ya en esta época moderna que nos toca, pues tienen, por ejemplo, el astano, licra, que las hace hacer un poco cómodas, stretch. Tenemos, por ejemplo, lo que son las fibras en algodón 100%. Por ejemplo, esta tiene un como calado. Tenemos, por ejemplo, fibra 100% algodón. Tenemos esta que es con poliéster, con rayón. Tenemos, por ejemplo, este forro que es acetato, que es derivado de una fibra natural, pero en el proceso pues ya cambia su composición original. Tenemos otros textiles que son, por ejemplo, en poliéster o en nylon, que ya vienen como muy bordados. Tenemos otro tipo de adornos que ya vienen, que ya no necesitamos coserlos a mano, que ya vienen hechos, pues que nos venden los metros completos ya adornados. Entonces tenemos como muchos tipos de tejidos que podemos nosotros cortar, podemos nosotros utilizar. Esta, por ejemplo, que es con transparencia, se alcanza a ver por ahí la transparencia, por ahí se alcanza a ver lo transparente. Tenemos otro tipo de combinaciones, por ejemplo, que es algodón con poliéster. Son como muchos tipos de telas que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a comprar textiles o que los empezamos nosotros a trabajar, que los cortamos, los vamos conociendo si es que no fuimos a una escuela, ¿sí? Algo muy importante a la hora de cortar nuestros patrones es que esas flechitas que estamos haciendo, por ejemplo, como el hilo de tela, tenemos nosotros que aprender qué es. Por ejemplo, tengo esta tela de algodón, ¿sí? Que en esta parte de este orillo tiene un adorno que generalmente le llamamos blondas a estos adornos, pero por ejemplo, en vez de tener un orillo tradicional, como sería este orillo, tenemos un orillo que tiene una como adorno de ondas, ¿sí? Este es el orillo que tengo en algodón y este es el orillo que tengo en como georgette. Entonces, ¿qué pasa aquí?
¿Podemos, no podemos cortarlas? ¿Respetamos el hilo de tela? Bueno, primero, vamos aprendiendo una cosa. El hilo de tela, que es lo que nosotros vamos a utilizar o vamos a respetar en la mayoría de nuestros moldes, al hilo se le llama al hilo longitudinal que está en la tela. Longitudinal, recuerda que es a lo largo, ¿sí? A lo largo significa que son muchos metros. Cuando yo voy a comprar esta tela a una tienda, generalmente va a venir enrollada así, a lo largo o al hilo. ¿Por qué? Porque pues obviamente no ahorita no se fabrican textiles de 3 metros, 2 metros, excepto que sean de telar, ¿sí? Entonces así es como va a estar el acomodo de mi textil en la tienda. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo automáticamente aquí puedo saber que así, es el hilo de tela, porque es el hilo longitudinal que va siempre a lo largo. Lo podemos identificar en relación al orillo de la tela, porque el orillo de la tela es el hilo, ¿sí? Y nosotros cuando vamos a acomodar un molde, vamos a acomodarlo al hilo o paralelo, que recuerda que paralelo significa que son dos líneas que nunca se van a juntar, y entonces eso es el hilo de la tela. Ahora, este hilo que queda, aquí se nota muy bien en este forro, este hilo que queda atravesado a los hilos largos se le llama trama o contrahilo, ¿sí? Aquí se nota muy bien por la textura y que está como un poquito desgarradito mi forro, ¿sí? Tenemos que el hilo es hacia lo largo y tenemos que la trama es el hilo que va, en este caso, como se ve aquí, a lo ancho, ¿sí? Entonces aquí te voy a dar el ejemplo de lo que es el hilo y la trama o el contrahilo, ¿sí? Yo aquí estoy deshilachando, como puedes ver, yo estoy deshilachando el hilo que va a lo ancho, que es la trama o el contrahilo. Y como puedes ver, no puedo jalar el hilo de tela porque es un hilo que está largo, muy tensado y que no lo voy a poder sacar excepto que yo haga un corte y entonces jale, que haga un corte yo aquí y jale un hilo de la tela, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos encontrarnos con que vamos a tener tejidos que al cortarlo los vamos a acomodar así. Aquí tengo un orillo de mi tela y entonces hago coincidir el otro orillo de mi tela aquí, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy acomodando mi tela para cortar mis patrones al hilo. Mira, aquí ya tengo un orillo, pongo el otro orillo y entonces ya voy a cortar mis moldes al hilo de tela. Por ejemplo, quiero cortar esta pieza al hilo de tela. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a medir a que me quede de forma paralela, le voy a poner 10 centímetros. Entonces acomodo aquí 10 centímetros y mi pieza queda automáticamente aquí, queda automáticamente al hilo de tela. Tengo, por ejemplo, piezas que quizá no le voy a marcar el hilo de tela porque es automáticamente el centro de mi pieza. ¿Qué hago? Pues yo simplemente lo acomodo en el orillo, como ejemplo, y va a estar al hilo de tela. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una tela que no precisamente la quiero cortar al hilo? ¿Sí? Tengo, por ejemplo, esta tela que es un tul que trae un bordado, que tiene un bordado aquí en la orilla, como pueden ver.
la tela viene, aquí está el doblez de tela, ¿sí? Y entonces aquí tengo la orilla con unas ondas. Si yo quisiera cortarla exactamente al hilo, ¿sí? Entonces yo no puedo utilizar estas blondas, por ejemplo, en un saco, ¿sí? Con un ensamble como para una fiesta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que yo lo voy a acomodar al revés o lo voy a cortar a contrahilo. ¿Por qué? Porque yo necesito que este orillo me quede en la manga y yo necesito que sea, por ejemplo, el adorno de la cadera de un saquito, que este va a ser para mamá de novia, ¿sí? Entonces yo aquí la voy a cortar a contrahilo y no pasa absolutamente nada. Es muy válido que lo podemos cortar así. No importa que nuestros tejidos tengan, por ejemplo, un adorno, necesitamos aprender eso. Tenemos, por ejemplo, como ejemplo, este otro tejido que está muy adornado. Si yo lo quisiera cortar a que me quedara el adorno ahí, pues no importa, yo lo voy a cortar a contrahilo y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, el hilo de tela va a ser siempre paralelo a la orilla en nuestros patrones, pero también podemos cortar a contrahilo, como este ejemplo, y no pasa nada porque las telas vienen hechas para que nosotros las cortemos así. Ahora, hay algunas veces que nos vamos a encontrar con algunos tejidos que van a venir en su orillo como frunciditos. Por ejemplo, tengo este ejemplo que es una tela que le llaman modal o rayón elástico, ¿sí? Este, por ejemplo, estira muy poquito hacia lo largo, pero hacia lo ancho, pues tiene un muy buen estiramiento. Esta tela, como pueden ver, yo le tuve que hacer aquí unos cortes para poderla cortar. Miren, yo le tuve que hacer unos cortes como cada 10, 12 centímetros, porque si no la tela se arruga, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando nosotros chequemos qué textiles vamos a encontrar para cortar, tenemos que hacer que nos coincida el doblez perfecto, sin ninguna arruga, los otros orillos. Y si por algo este orillo se enrosca, hay que hacerle unos cortes. Ahora, cuando nosotros hacemos los patrones, nosotros podemos determinar qué tipo de hilo de tela podemos utilizar, ¿sí? Pero, por ejemplo, si quieres utilizar, por ejemplo, una revista burda y tiene marcados sus marcas de corte o su hilo de tela, oye, esta está nueva, no la puedo doblar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a encontrar con que la gráfica de corte, a ver, vamos a ver si la podemos ver perfecto, permítanme, vamos a enfocar mejor aquí. Mira, tengo por ejemplo que estos moldes traen la gráfica de corte y traen el hilo en forma esgada. Y es muy importante respetar eso. Si veo el instructivo de estas piezas y el plano de corte, vean cómo aparece súper clarísimo el plano de corte, el ancho y cómo las piezas las tenemos que cortar al sesgo. Es muy importante que nosotros respetemos eso. Eso lo vamos nosotros a decidir a la hora de planear nuestro diseño. Por ejemplo, tengo esta otra gráfica, también de unos patrones Burda Style, que trae, por ejemplo, ya las líneas, por ejemplo, en este caso aquí, que son dos flechitas, que son las que universalmente se utilizan, que son para, ¿qué significan? Hilo de tela, como pueden ver, y trae, por ejemplo, el gráfico del corte. En este caso es una camisa para dama. Vean cómo viene específico cuánto necesita de tela, cuánto es el ancho de la tela, y aquí, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, hace una como vueltita. Y esto que tiene acá como líneas cortadas significa que es el doblez de tela.
Entonces todas las piezas están acomodadas según el hilo de tela de estos moldes, los cuales si nosotros despegamos, como pueden ver, tiene marcada aquí su flechita. No, es al revés, perdón. Tiene marcada su flechita de lo que viene siendo, ¿sí?, el hilo de la tela, ¿sí? Aquí está. Entonces es muy importante que aprendamos esto. Te va a servir mucho a la hora de confeccionar. No te va a resultar de ninguna forma enredoso. Es muy fácil, que tú lo puedas aprender. Y pues ahora sí que lo único que nos queda es aprender por ejemplo de tejidos, de textiles. Tenemos otros que los podemos cortar, por ejemplo indistinto al hilo o contra hilo por su textura. Hay veces que nos vamos a enfocar más bien en el diseño de la tela, como esta en realidad tiene un estiramiento igual, casi igual pues a lo ancho que a lo largo. Entonces hay veces que podemos nosotros decidir cortar indistintamente. Eso sí, si todo lo cortamos al hilo, todas nuestras piezas van a ir al hilo. Si van a contra hilo, todas van a contra hilo, ¿sí? Entonces, pues no hay mucho que nos podamos perder. Vamos a revisar siempre nuestro tipo de prenda que vamos a hacer, nuestro textil en el que vamos a trabajar, y pues lo único que nos queda es aprender mucho, porque a veces pues solamente con la práctica lo podemos hacer. Soy Berenice Cepeda de mi canal Costura Fácil y Creativa. Te agradezco mucho que me veas, te suscribas, actives la campanita roja que aparece en tu dispositivo y te van a aparecer siempre todos los avisos a mis videos nuevos. Muchas gracias por suscribirte y comparte. Gracias. ¿Qué tal a todos? Soy Berenice Cepeda, Costura Fácil y Creativa. Te invito a que te suscribas. Vas a encontrar en mi canal muchísimos videos acerca de la costura para principiantes y avanzados. Bueno, en esta segunda parte de estos videos vamos a ver lo que se llama el hilo de tela. Como ya vimos en el video anterior, vimos que el hilo de tela es lo que viene siendo los hilos largos que conforman nuestras telas o nuestros tejidos, y vamos a identificarlos porque son los que corresponden a la orilla de nuestras telas. Podemos cortar telas al hilo o al contrahilo, dependiendo las texturas que nosotros tengamos. ¿Cómo vamos a acomodar nuestros tejidos para hacer el corte? Primero, tenemos que hacer coincidir nuestros dos orillos de nuestras telas, porque nuestra tela generalmente va a venir desde 80, 90, 1,10, 1,20, 1,30, 1,50 hasta 2,80 metros de ancho. Entonces vamos a hacer un doblez y vamos a hacer coincidir nuestros orillos. Ya que los hicimos coincidir, tenemos que estabilizar nuestra tela en una mesa. En este caso pues tengo yo una mesa, pero si no tienes, si estás en el piso, también se puede. Tenemos que cerciorarnos que esta parte de aquí, toda esta área, no forme ningún pliegue, ¿sí? Para que entonces cuando hagamos el doblez, nuestros hilos de la tela queden perfectamente bien acomodados. Si la tela no la cortaron mal en la tienda, como en el caso de esta tela, que la parte de arriba, por ejemplo, está como desfasada 4 centímetros, no importa, yo tengo que hacerle caso, y a mí lo que me gusta hacer es que, por ejemplo, le marco con una greda o con un gis donde no me tengo que pasar de mi patrón, pues para no equivocarme y dejar la parte de abajo más pequeña. Entonces, una vez que tengo acomodado mi tela, lo que voy a hacer es que a mi patrón que estoy haciendo, que ya hice o que compré, pues lo que voy a hacer es que voy a ubicar lo que viene siendo el hilo de tela, y entonces lo que voy a hacer es que voy a prender mi molde o patrón. La forma en que lo vamos a hacer es haciéndole caso al hilo de tela de nuestro patrón que nosotros estamos confeccionando, que vamos a confeccionar.
con una cinta métrica vamos a apoyarnos en el orillo y vamos a marcar, por ejemplo aquí, mi primera línea voy a marcar 18 centímetros. Voy a pasar un alfiler juntando las telas. Voy a deslizar mi patrón para que no me quede con ninguna ondita, ninguna burbujita. Me voy a otra parte de mi hilo de tela, 18 centímetros, y por ejemplo vuelvo a prender. Ya que tenga prendido el hilo de la tela, pues lo que voy a hacer es que voy a prender todo el orillo de mi patrón. Recuerda siempre tener alfileres de buena calidad, y cuando veas tú que empiezan aquí a ya no entrar en las telas, pues te recomiendo que mejor los tires para que no te vayan a arruinar otros textiles. Entonces, prendo mi patrón y tengo que ahí, ya tengo prendido una pieza al hilo de tela. Aquí, por ejemplo, me coincide automático los 18 centímetros porque yo ya prendí 2 puntos. Si tenemos piezas largas como pantalones o vestidos, hay que siempre prender el hilo de tela y después la demás parte del patrón. En el ejemplo de este pantalón, que tengo 2 piezas, yo puedo guiarme por esta parte del orillo para prender mi hilo de tela, y también puedo apoyarme en esta orilla, ¿sí? Es igual, porque eso también sería el hilo de la tela. Entonces, en el caso de un pantalón, pues otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Me apoyo y voy a prender mi primer punto, que en este caso le voy a poner 23. Me voy hacia otro punto, otros 23, me falta un poquito de acomodo y lo hago coincidir, en este caso son 23 centímetros, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a prender mi otro patrón. Rectifico aquí arriba, que son automáticos 23 centímetros, y entonces ya está listo para que nosotros marquemos nuestras costuras y entonces sí, hacer el corte. Recuerda que todos los tejidos los tenemos que planchar, algunos los podemos lavar, y importantísimo, si es poliéster tenemos que planchar nuestras telas, porque muchas veces los hilos tienden a encoger y podemos arruinar al final de cuentas la medida que tenemos, porque cuando planchamos las costuras o las telas, pues igual pueden ser menos cantidad. Ahora, eso es un hilo tradicional de tela, que es el hilo y el contrahilo. Otra forma de cortar nuestras prendas, nuestros vestidos, nuestra ropa, es lo que se denomina como al sesgo o bies. Tengo aquí, por ejemplo, una tipo tafeta poliéster que tiene un hilo rosa, el hilo contrahilo es rosa y el hilo de tela es negro. Entonces esta es lo que le llaman una tela tornasol, porque me da efecto de 2 tonos, depende de cómo se acomode. Por ejemplo, en esta tela, mi hilo y mi contrahilo. Un sesgo significa que yo voy a hacer un ángulo de 90 grados, ¿sí?, en relación a mi orillo, ¿sí?, a mi esquina, al ancho que tengo de la tela, ¿sí? Significa que yo voy a tener aquí un ángulo de 90 grados, así. Aquí son 45, pero completo son 90. Esto se denomina sesgo o bies. La característica es que la tela, si bien no se va a convertir en una tela stretch, sí me da como un estiramiento, ¿sí? Y la caída, por ejemplo, en faldas en corte tipo circular, lo que hace es que se ven bonitas al centro. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a marcar un hilo de tela al sesgo? Tenemos, por ejemplo, este patrón de falda, que yo tengo, por ejemplo, aquí mi línea de cadera,
y hice una especie de pretina, peto, entonces la tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a formar un hilo de tela que me quede al sesgo? Súper fácil. Voy a trazar un hilo de tela, en este caso me voy a apoyar en la línea de la cadera, ¿sí? Y me van a quedar un cruce de telas, perdón, de líneas, ¿sí? Entonces me va a quedar aquí un cruce de lo que viene siendo 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el hilo de tela para el sesgo? Pues lo que voy a hacer es que tengo que hacer una línea para formar mi hilo de tela al sesgo, que sería apoyarme, por ejemplo, en la esquina de mi escuadra y hacerla coincidir con la esquina de interior. Y entonces voy a formar lo que viene siendo mi hilo de tela. Entonces voy a formarlo y mi hilo de tela queda, en vez de hacia el hilo, me va a quedar al sesgo o al bies en esta dirección. Si yo quiero cortar esta falda al hilo de tela, si quiero acomodar mi falda al hilo de tela, normal, tradicional, pues yo la voy a hacer coincidir con mi orillo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo la quiero al sesgo? Entonces me voy a guiar por mi hilo de tela. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trasladar mi hilo de tela a que me coincida con el hilo de tela al sesgo. Y mi pieza va a quedar, a ver, vamos a hacer aquí como si la fuéramos a cortar, el acomodo. Acomodamos el orillo. Y entonces voy a marcar mi hilo de tela al sesgo, que en este caso le voy a aplicar 21 centímetros. Aplico 21 centímetros. Aquí me lo dio automático. Y entonces mi falda se movió a que me va a quedar al sesgo. Como pueden ver, el hilo de tela completamente cambió y ahora mi falda me va a quedar con una textura y una caída muy diferente al hilo de tela. El sesgo no nos funciona para todo tipo de prendas porque a la hora de que nuestros hilos quedan así, pues obviamente se van a relajar y es un poco más difícil la confección, ¿sí? Hay veces por allí que podemos tardarnos un poquito en el acomodo al sesgo porque simplemente los hilos ya no están estables y entonces los hilos se van a mover. Entonces, si yo quiero hacer un hilo de tela al sesgo, esta es la forma que lo vamos a hacer. En un ángulo de 90 grados, trazamos una línea a 45 grados y ese es mi hilo de tela al sesgo. Ahora, ¿qué pasa con todas las faldas que hacemos en corte circular? Y pues por ahí algunas de las preguntitas que a veces me hacen es ¿por qué no quedan bonitas al centro las faldas circulares? Tengo por ejemplo aquí un cuarto de un círculo, ¿sí? Tengo aquí un medio círculo. Tengo aquí un círculo completo, ¿sí? Aquí le puse líneas de referencia como marcas a mi círculo, porque generalmente una falda, por ejemplo, circular, nosotros nos vamos a apoyar con el hilo de tela aquí, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo corto esta falda para un vestido de 15 años, mi costura me va a quedar al hilo, ¿sí? Y si yo quiero hacer aquí un corte para cierre posterior, por ejemplo, me va a quedar al contrahilo. Yo cortaría mi falda completa así. Así la cortaría mi falda. Tenemos hilo
de tela, tenemos contra hilo, ¿sí? Porque yo en mis tutoriales recomiendo que compren 3 metros por cada medio círculo para una persona de largo de falda de más de 1 metro. Porque simplemente no te vas a complicar en el corte y esos centímetros que te pueden quedar los puedes dejar como aumento para bastillas o para aumento de volumen de tu crinolina. Ahora, las costuras generalmente así te van a quedar. Los laterales al hilo y si quieres hacer cierre posterior te va a quedar a contrahilo. Entonces, para una falda circular completo, esa es la forma que nos va a quedar. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, cortar unos holanes como los del vestido que hice con crin, pero que yo necesito que el hilo sesgo o bies me quede como vista? Aquí, por ejemplo, yo marqué ya un sesgo, ¿sí? O bies, haciendo obviamente 45 grados en relación al ángulo de 90. Si no quiero hacer eso, es bien fácil. Por ejemplo, aquí tenemos hilo de tela contra hilo. Lo único que hago es que hago coincidir las dos partes, hilo y contra hilo, y la marca que me queda automática es el sesgo, ¿sí? Entonces nosotros podemos guiarnos por esa parte. Si yo quiero cortar que, por ejemplo, un círculo de adorno, un holán, me quede al sesgo, o que yo quiero una costura en el sesgo, pues por ejemplo en un círculo yo marco aquí mi hilo de tela, por ejemplo aquí 36, 36, 36 y lo corto, ¿sí? Si yo quiero conservar mi línea de sesgo o bies, pues lo que voy a hacer es que voy a pasar un hilván aquí y a la hora de que yo lo corte, esta parte de aquí va a caer muy bonita, que es la diferencia de cuando cortamos sin planear cómo va a ir nuestra falda. Ahora te voy a enseñar directamente en la tela cómo podemos cortar sin un molde. Como ya vimos, las telas nos van a hacer dos líneas que son el hilo y el contrahilo, ¿sí? Hilo y contrahilo. Si yo quiero hacer aquí directamente una falda que me quede el centro al sesgo y en los laterales la costura hilo y contrahilo, lo único que voy a hacer es que voy a sujetar un punto, hilo y contrahilo, y voy a hacerlos coincidir, ¿sí? Y me va a quedar pues un como triángulo o una tela formada en un ángulo a 45 grados. Si yo quiero cortar un cuarto de círculo como este, pues lo que voy a hacer es que lo voy a cortar en dos partes, un cuarto de círculo. Voy a cortar aquí para que tenga las costuras a un lado y la parte central me va a quedar al sesgo, lo que va a permitir que la parte de abajo de mi bastilla quede muy bonita. Corto otro cuarto de círculo y automáticamente tengo medio círculo con la parte central en una forma que me va a caer muy linda, muy bonita, que es a veces el error que podemos cometer porque simplemente no nos lo enseñaron, no sabemos, no tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran en una escuela. Entonces de esta forma es muy fácil que la podamos cortar y podemos ubicar lo que viene siendo el sesgo. Las líneas de sesgo van a aparecer en los patrones igual que la línea de hilo de tela. La única diferencia es que tendrá que decir al sesgo o bies. Cuando tenemos, por ejemplo, una tela muy ligera, en este caso, por ejemplo, tengo esta seda, que voy a cortar, por ejemplo, unos bieses, ¿sí? Aunque yo no tenga la cantidad exacta para hacer un cuadro, vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Me apoyo en el punto de hilo contra hilo, ¿sí? A ver, lo voy a hacer de este lado. Me apoyo hilo contra hilo, hago coincidir orillo con contrahilo, ¿sí?
y automáticamente el doblez resultante es el sesgo. Y me va a quedar con un estiramiento diferente a lo ancho y a lo largo. Simplemente por la forma en cómo se comporta la tela. Es normal, es natural en casi todos los tejidos, excepto algunas telas stretch, pero así es la forma como tú puedes ubicar cómo podemos encontrar y cómo podemos cortar el hilo de tela al sesgo o bies. Entonces, con esta explicación espero que no te dé trabajo, y si te es más fácil hacer un patrón así para que entiendas cómo se va a comportar tu falda, ya sea en un cuarto de círculo, en un medio círculo, 3/4 o círculo completo, para que tú entiendas, la apoyes en tu tela y entiendas cómo se va a comportar el centro de tu falda y no tengamos esos errores que a veces nos cuestan comprar 3 metros de tela más. Entonces, espero que te sirva mucho. Espero que por favor te suscribas en el botoncito rojo. Puedes activar las notificaciones para que por favor te lleguen los videos cada que los voy subiendo. Y pues, manos a la obra, chicos, a trabajar. Muchas gracias.